Entonces, cuando hablamos de una ecuación química, una ecuación es una representación gráfica de una reacción química. En este ejemplo tenemos una reacción llamada fotosíntesis. Es la reacción que realizan las plantas que tienen clorofila. La fotosíntesis es un proceso que realizan las plantas durante el día, es decir, en presencia de la luz del sol. La palabra fotosíntesis, foto significa luz, o sea que debe haber luz del sol para que ellas realicen este proceso. ¿Qué sucede en el proceso llamado fotosíntesis? En esta reacción, el dióxido de carbono, que se encuentra en estado gaseoso en el aire y que es producto del metabolismo de respiración que nosotros realizamos, nosotros los animales, inhalamos y tomamos el oxígeno y expulsamos, o sea, exhalamos dióxido de carbono. Las plantas también toman agua. ¿Por dónde toman agua las plantas? Por la raíz, mientras que respiran por las hojas. En las hojas tienen una estructura llamada estomas. Entonces ellas respiran por las hojas, toman agua por la raíz y producen glucosa y producen oxígeno. La glucosa en estado líquido, el oxígeno en estado gaseoso. Este oxígeno es molecular, O2. Molecular es el oxígeno que se encuentra en la naturaleza. La glucosa es también conocida como savia elaborada, es esa sustancia que ellas utilizan para su propio metabolismo, pero que también es esa molécula de azúcar que se encuentra en las frutas y es de donde nosotros los animales tomamos ese alimento. Las plantas realizan este proceso en presencia de la luz del sol y aquellas que tienen clorofila. Ahora bien, aquí tenemos en esta reacción química, tenemos dos reactivos, que en este caso son dos compuestos químicos, dos reactivos, y tenemos dos productos. Los del lado de acá, repito, se llaman reactivos, los que se obtienen se llaman productos. Esta flecha se llama produce. El sol en esta ecuación es un catalizador. ¿Por qué se le llama catalizador? Porque es la condición física, que puede ser calor, bueno, temperatura, electricidad, en este caso es el sol, o cualquier sustancia química que actúa como catalizador, acelerando o disminuyendo la velocidad de la reacción química. Los catalizadores intervienen, pero no se obtienen o no afectan la cantidad de productos que se obtienen en la reacción química. Cada vez que hablamos de una ecuación química tenemos que hablar también de los estados. Entonces hablamos de que por ejemplo, este dióxido de carbono entra en estado gaseoso, el agua en estado líquido, la glucosa en estado líquido y el oxígeno que se produce en estado gaseoso. Entonces tenemos reactivos, productos. Siempre que hablemos de una ecuación química también tenemos que entender que los compuestos están de forma independiente, por eso se separan con un signo más. O sea que este es un compuesto, este es otro compuesto. Y acá se obtuvieron dos compuestos diferentes. Los reactivos se consumen total o parcialmente para originar nuevos productos. Los productos son distintos a los reactivos. Los reactivos pueden desaparecer total o parcialmente, eso ya es un tema distinto, reactivo límite y reactivo exceso, para originar productos totalmente nuevos. ¿Listo? Ahora bien, cada vez que hablemos de una ecuación química, también tenemos que hablar de la ley de conservación de la materia, la ley de Lavoisier, que dice que en una ecuación química, la cantidad de átomos que ingresan a la reacción debe ser igual a la cantidad de átomos que se producen en la reacción. ¿A qué me refiero con esto? Acá en los reactivos tenemos átomos de carbono, oxígeno, hidrógeno, oxígeno. O sea que tenemos en total acá un átomo de carbono. Recordemos que cuando no hay número, indica que hay uno. En este caso tenemos uno de carbono y dos de oxígeno. ¿Listo? Uno de carbono y dos de oxígeno. Entonces, aquí en esta reacción química está ingresando un átomo de carbono, pero miren que de oxígeno acá hay dos y acá hay uno. O sea que hay 2 más 1, 3 átomos de oxígeno están ingresando en los reactivos y están ingresando 2 átomos de hidrógeno. Pero si observamos en los productos están saliendo 6 átomos de carbono. Significa que la cantidad que entró no es igual a la cantidad que salió. Miren que acá entraron 2 de hidrógeno y acá salieron 12. Tampoco está equilibrado. Y de oxígeno se produjeron 6 por acá y 2 por acá. O sea que en total hay 8 en los productos y acá apenas entraron 3. Significa que la ecuación no está balanceada. Entonces vamos a balancear la ecuación. En este caso vamos a aplicar el balanceo por tanteo. Hay 3 métodos para balancear. Método óxido-reducción, también conocido como R2,
el método algebraico y en este caso vamos a aplicar que se llama método de tanteo. Prestemos atención a la siguiente ejemplo, con base en esta misma ecuación. Ahora vamos a balancear entonces la ecuación. Primero quité toda la información porque en este momento ya no nos interesa esa información. Vamos a balancear la ecuación y para ello entonces vamos a utilizar unos números llamados coeficientes. Presten mucha atención. Una molécula de un compuesto, en este caso tenemos un compuesto llamado agua, es una molécula de agua que tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. En este caso la cantidad de átomos ya está determinada, pero yo puedo aumentar la cantidad de átomos. ¿Cómo? Colocando un número que se llama coeficiente estequiométrico. Estos coeficientes alteran la cantidad de átomos. ¿Cómo? Triplicándola. En este caso, como es 3, entonces está triplicando la cantidad de átomos. ¿Qué significa eso? Inicialmente habían 2 átomos de hidrógeno, pero yo entonces estoy haciendo ¿qué? Triplicando. Significa que ahora quedaron 6. ¿Por qué? Porque el coeficiente se multiplica por el subíndice. Este número es el subíndice. Entonces, coeficiente por subíndice sería 3 por 2, 6. O sea que habrían 6 átomos de hidrógeno. El oxígeno, recordemos que hay 1. Si no tiene número significa que hay 1. Entonces, al multiplicarlo por el coeficiente, entonces ya no habría 1, sino 3 átomos de hidrógeno, de oxígeno, perdón. Entonces, repito, en este caso, 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno. Pero al colocar el coeficiente, todo se triplicó. Significa que habían 2, ahora 3 por 2, 6 de hidrógeno. Y de oxígeno había 1, ahora 3 por 1, 3 de oxígeno. Vamos a mirar otro caso, otro ejemplo para que lo entendamos mucho mejor. Si tengo una molécula, por ejemplo, como esta, que es el hidróxido de aluminio, observemos que tiene un paréntesis. Ojo, tiene un paréntesis. Si tiene un paréntesis, significa que dentro del paréntesis tenemos oxígeno e hidrógeno. Hay esta cantidad tanto para el oxígeno como para el hidrógeno. O sea que hay, en el paréntesis hay 3 átomos de oxígeno y 3 átomos de hidrógeno. ¿Listo? En esta fórmula química, en esta molécula, hay un átomo de aluminio, no tiene número, un átomo de aluminio, 3 átomos de oxígeno y 3 átomos de hidrógeno en esta molécula. Pero si yo altero la cantidad, vamos a colocar un 4, o sea que el coeficiente ahora es 4. Este 4 va a multiplicarse por el 1 del aluminio y por el 3 del oxígeno y del hidrógeno. Significa entonces que con este 4 ya no hay 1 de aluminio, sino 4 por 1, 4 de aluminio. Y de oxígeno, 4 por 3, 12 de oxígeno y 4 por 3, 12 de hidrógeno. Repito, 4 de aluminio, 12 de oxígeno, 12 de hidrógeno, porque le agregamos el número 4 como coeficiente. Ahora miremos acá en esta ecuación. Inicialmente, para balancear una ecuación, hay un orden específico. Iniciamos con el elemento metálico, elemento no metálico, hidrógeno y por último el oxígeno. Sabemos que en la tabla periódica los elementos están clasificados como metales, no metales, metaloides, gases nobles y tierras raras. Entonces ya miramos en la tabla periódica. En este caso no hay elementos metálicos. Seguimos entonces con elementos no metálicos, que sería ¿quién? El carbono. En los reactivos tenemos un solo átomo de carbono, pero en los productos tenemos 6. Para que quede igual, entonces yo voy a agregar un 6 acá. Y este 6 altera al carbono, pero también al oxígeno. Significa que ahora quedaron 6 de carbono, pero 12 de oxígeno. 6 de carbono, 12 de oxígeno. Entonces, 6 de carbono y acá también tengo 6 de carbono. O sea que el carbono quedó balanceado. Vamos con el hidrógeno y por último el oxígeno. El hidrógeno tiene 2 en los reactivos. En los reactivos hay 2. Y acá en el producto tengo 12. Miren que allá no hay más hidrógeno, solamente aquí hay 12. ¿Qué número coloco para que me quede igual? También coloco el 6. 6 por 2, 12. Y acá 12. Significa que quedó balanceado. En este caso ya tengo 12 de hidrógeno en los reactivos y 12 de hidrógeno en los productos. Ahora miremos el oxígeno. Si observamos, hay oxígeno en este compuesto y en este compuesto. Entonces voy a mirar cuántos hay en este primer compuesto. 6 por 2, 12 y 6 por 1, 6. Significa que en total tengo 18 átomos de oxígeno acá en los reactivos. Deben haber también 18 allá en los productos. En este caso vamos a mirar. En este primer producto tengo 6 átomos de oxígeno.
y en el segundo producto solamente tengo 2. Necesito agregar un coeficiente para que acá me dé la cantidad que sumada a 6 me dé ¿cuánto? 18. Entonces, ¿qué número coloco? El 6. Porque 6 por 2, 12. Y 6 más 12, 18. De esa manera me quedaría balanceada la cantidad de oxígeno, hidrógeno y carbono en la ecuación química. En este caso, entonces, los coeficientes estequiométricos para que la ecuación quede balanceada son los siguientes. En el primer caso, 6 más 6 produce, ¿aquí qué número hay? Si no hay número, recuerden que es un 1 más el segundo estequiométrico es 6. Entonces, se necesitan, ojo, este coeficiente representa la cantidad de moles. Esto es otro concepto que ya previamente se ha tratado. Los moles indican la cantidad de sustancia que hay de un compuesto. Entonces aquí digo, 6 moles de dióxido de carbono más 6 moles de agua producen un mol, recuerden que si no hay número significa que hay uno, un mol de glucosa más 6 moles de oxígeno. Repito, 6 moles de dióxido de carbono más 6 moles de agua produce un mol de glucosa más 6 moles de oxígeno. Estos números vamos a llamarlos mol. Entonces 6 moles más 6 moles produce un mol más 6 moles. Cada uno de estos números son números estequiométricos para balancear la ecuación. Vamos a mirar otro ejemplo. Observemos este segundo ejemplo. Aquí tenemos una molécula orgánica. ¿Por qué es una molécula orgánica? Las moléculas orgánicas se caracterizan porque están formadas principalmente por átomos de carbono e hidrógeno. Carbono e hidrógeno. Aquí tenemos 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno. Y esta molécula está reaccionando con oxígeno. Está reaccionando con oxígeno. Pero como es una sustancia orgánica, en presencia del oxígeno, entonces si tiene un catalizador que sería fuego, ojo a esto, si hay fuego en presencia de oxígeno a una sustancia orgánica, entonces va a haber combustión, o sea, fuego. Se va a quemar, se va a prender este material. Toda materia orgánica genera combustión en presencia del fuego como catalizador, o sea que acelera la combustión y debe haber oxígeno para que haya combustión. Entonces, si una materia orgánica en presencia de oxígeno combustiona, siempre produce dióxido de carbono más agua. O sea que estos dos son los reactivos y estos dos son los productos. Vamos a mirar entonces cómo se balancea la ecuación. En este caso tenemos este compuesto, se llama etano. El etano es un compuesto orgánico. ¿Cuántos átomos de carbono? Tiene 2. Y de hidrógeno tiene 6. El oxígeno ya sabemos que tiene 2 átomos de oxígeno. Y el dióxido de carbono tiene 1 de carbono, 2 de oxígeno. Y el agua tiene 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Vamos a mirar entonces las cantidades. Acá entró, en los reactivos entraron 2 de carbono, pero salieron solamente 1. Para balancearlo coloco el 2. Entonces ya sería 2 por 1, 2 de carbono, y de oxígeno sería 2 por 2, 4. O sea que aquí ahora hay 2 de carbono y 4 de oxígeno. Y acá tengo 2 de carbono, 2 de carbono. O sea que ya quedó el carbono balanceado. Vamos a continuar con el hidrógeno. Recuerden que siempre dejamos de último al oxígeno. De hidrógeno tengo 6 átomos. Acá en los reactivos, 6 átomos. Pero en los productos tengo solamente 2. ¿Qué número coloco para que me queden 6? Entonces coloco el 3. 3 por 2, 6 átomos de hidrógeno. Allí en ese caso el hidrógeno quedó balanceado. 6, 6. Ahora sí miremos el oxígeno. Observemos que el oxígeno acá solamente hay 2. Pero en los productos hay 2 por 2, 4. En este primer compuesto hay 4. Y acá 3 por 1, 3. O sea que tengo en los productos 7 átomos de oxígeno. Y acá tengo 2. Resulta que el coeficiente estequiométrico también se puede escribir en forma de fracción. Cuando el número no me da un número entero, entonces yo puedo utilizar una fracción. ¿Qué significa eso? Que como acá tengo el 7 y yo no puedo conseguir un número que multiplicado por 2 me dé 7 para que queden igual, entonces coloco el mismo número en forma de fracción. ¿Qué significa eso? Que 7 medios por 2 me da 7. ¿Por qué razón? Porque recordemos que este es el denominador y este es el numerador. Y en ese caso, ¿qué pasa? Se cancelan entre ellos y me quedaría 7.
significa que quedarían 7 átomos de oxígeno acá en los reactivos y 7 átomos de oxígeno en los productos, y de esa manera quedaría balanceado. Repito, cuando el número de oxígeno me da un número impar, yo puedo representar el mismo número que me da, la misma cantidad que me da, lo coloco como una fracción sobre 2, y de esa manera queda la ecuación balanceada, porque recordemos que 7 medios por 2, ¿cuánto me va? Me va 7. En este caso quedaría balanceada la ecuación. Vamos a mirar el último ejemplo. Bueno, en este tercer y último ejemplo tenemos dos reactivos y dos productos también. Aquí tenemos ácido fosfórico más hidróxido de calcio, produce fosfato de calcio más agua. Esta reacción química es una ecuación química en donde se da una disociación de una molécula en donde el OH se divide, se separa del calcio para unirse con el hidrógeno y forman agua. El calcio se une con el fosfato y forma fosfato de calcio. En este caso hablamos de una doble desplazamiento porque las dos moléculas se dividen y hay un doble desplazamiento de los grupos funcionales que se encuentran dentro de la molécula para formar dos productos totalmente nuevos. Eso ya serían los tipos de ecuaciones y eso lo podemos ver ya en los módulos, ¿cierto? Ahora, ojo a lo siguiente. ¿Cómo balanceo la ecuación? Primero, observo qué tengo en los reactivos y qué tengo en los productos. Tengo 3 de hidrógeno, pero por acá también tengo hidrógeno. Recordemos que cuando está dentro del paréntesis, este 2 indica que hay 2 de oxígeno y 2 de hidrógeno. Significa que tengo 3 de hidrógeno por acá y 2 por acá, 5. Fósforo tengo 1. Oxígeno tengo 4 y por acá tengo 2, serían 6. Y de calcio tengo 1 solo. Asimismo voy a mirar allá qué cantidad tengo. Observemos que acá hay 1 solo de calcio, para acá hay 3. Significa que obviamente la ecuación no está balanceada, porque las cantidades no son iguales, tienen que quedar iguales. Entonces, como no está balanceada, vamos a balancearla. Lo primero, voy a mirar cuál es el elemento metálico, luego el elemento no metálico, el hidrógeno y por último el oxígeno. En este caso el elemento metálico es el calcio, elemento metálico en la tabla periódica. De calcio, acá en los reactivos hay 1 solo. Recordemos que si no tiene número, indica que hay 1 solo. Hay 1 mol de hidróxido de calcio y en ese mol hay 1 solo átomo de calcio. 1 de calcio y acá hay 3 de calcio. Para que quede igual, voy a colocar entonces 3. En este caso, ¿qué dice? Aumenté, ya no es 1 solo mol, sino 3 moles. Pero entonces ese 3 afecta la cantidad de átomos de calcio. O sea que ya queda 3 por 1. 3 átomos de calcio y acá también 3 átomos de calcio, o sea que quedó balanceado el calcio. Vamos con el elemento no metálico, sería el fósforo. El fósforo tiene acá en los reactivos 1 solo átomo y aquí hay 1 solo mol. Entonces 1 átomo y acá hay, ojo, miren que está entre el paréntesis, significa que aquí en este paréntesis hay 2 de fósforo, pero observen que del oxígeno hay 4 adentro y se está duplicando, o sea que digo 4 por 2, 8, pero 8 ¿de quién? De oxígeno solamente. De fósforo solamente hay 2, porque digo 2 por 1, 2, pero de oxígeno hay 8. Entonces repito, ¿cuántos de fósforo hay acá en los productos? Hay 2 átomos y acá hay 1 solo. Como allá hay 2 y acá hay 1, entonces voy a colocar 2 para que quede igual. 2 de fósforo y 2 por 1, 2 de fósforo. Significa que ahora de este compuesto hay 2 moles del compuesto, pero del átomo de fósforo tengo 2 por 1, 2 átomos de fósforo. Ahora vamos a continuar con el hidrógeno. De hidrógeno, como tengo hidrógeno aquí y acá, entonces voy a sumarlos. Entonces digo 2 por 3, 6 de hidrógeno aquí en este compuesto, y acá tengo 2 dentro del paréntesis, pero se está triplicando. Entonces digo 3 por 2, 6. ¿De quién? De hidrógeno. O sea que en total tengo ¿cuántos? 12 átomos. Allá también tienen que quedar 12 átomos. ¿Cómo hago para balancearlo? Si observo, solamente hay 2 átomos de hidrógeno. Entonces, ¿qué número le coloco? El 6. 6 por 2, 12. Y ahí queda balanceado el hidrógeno. Vamos por último con el oxígeno. Observemos que el oxígeno en este primer compuesto tiene 2 por 4, 8. Y en el segundo tiene 2 dentro del paréntesis, pero se está triplicando. O sea que hay 3 por 2, 6, 8 más 4, tenemos
14. O sea que hay 14 átomos de oxígeno acá en los reactivos. Miremos allá en los productos. Tenemos en el primer compuesto, tenemos dentro del paréntesis 4, pero se está duplicando, entonces sería 4 por 2, 8. Y en el segundo compuesto tenemos 6 por 1, 6. 8 más 6, 14. Significa que tenemos la misma cantidad y de esa manera la ecuación queda balanceada, porque todos los átomos son iguales en los reactivos y en los productos. Ley de conservación de la materia. En este sentido, los coeficientes estequiométricos para esta ecuación quedar balanceada son 2 más 3 producen 1 más 6. Significa que 2 moles de ácido fosfórico reaccionan con 3 moles de hidróxido de calcio para producir 1 mol de fosfato de calcio más 6 moles de agua. De esa manera tenemos la ecuación balanceada. Espero hayan entendido. Recuerden que hay que practicar y bendiciones.